Salud amigos, arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus consultas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. A mi lado, la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Lista para arrancar esta hora de ADN Buena Salud? Con muchas ganas de escuchar y de ver, de leer sus preguntas también. Así que acá estamos preparados también junto con todo este equipo increíble para hablar de un tema que hoy nos trae así como mucha polémica, ¿no? Alergias. 1 de cada 4 padece algún tipo de alergia. Vamos a conocerlo hoy con la visita de un especialista. ¿Qué las causas? ¿Qué la causa? ¿Es frecuente, ¿viste, entrar a algún lugar y empezás con un estornudo, te pica el ojo, sí, empezás con alguna manchita, ¿la relacionás a alguna mascota o la relacionás? Las hojitas, ¿no? Las el hojas, cosito ese que sale de los gatos, árboles. Las plumas. Sí. Bueno, vamos a... ¿Las plumas? Sí, algunos sí. Bueno, sí. está bien. En los hoteles y Ok, cosas, algunas cosas te lo tomo. prefiero que no estén. Bueno, eso generalmente se puede identificar y podemos tratarla. Vamos a tener la palabra de un especialista en el piso en el programa de hoy. En el noticiero médico, nueva evidencia sobre cómo cuidar tus arterias. ¿Y tus preguntas quién las responde? Nuestro equipo, Nuestro ¿no? equipo, Vamos a saludarlo, claro que por sí. supuesto. ¿Cómo anda? Hola. Muy bien. Lo veo con una mesa cargada, ¿eh? Sí, tenemos de todo, porque, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que mucha gente me pregunta, que es intestino, ¿no? Okay. 5 señales que tu intestino está pidiendo ayuda, está diciendo, por favor, alimentame bien, mejorame. Bueno, vamos a mostrar 5 señales tipo test, ¿no? Como venimos haciendo, para ver si vos necesitas hacer ciertos cambios en la alimentación, en el estilo de vida, en la suplementación para mejorar el intestino. ¿A qué le tenés que prestar atención con tu intestino? A tu lado, la licenciada Delphi, ¿sí, preparada para la pelea? Volvió. Para esto es para cuando Marca se porta mal. A ver. Es para el correctivo de Marca. ¡Hay ring! Hay ring. Vamos a estar comparando alimentos que me pidieron más saber qué es mejor desde el lado nutricional o qué preferir a la hora de 2 opciones o 2 tipos de alimentos diferentes. Es un segmento que hicimos 2 alimentos y la Nutri va a decir cuál es más saludable que el otro. ¿Cuál gana la es batalla? Elección Ring de boxeo, me más gusta. saludable. Podemos Va a usar para estar parejas también. en el programa de hoy. Marca registrada, ¿cuál es tu tema? ¿Cómo mejorar la relación de pareja? Hoy tengo un tema espectacular que dicen que no te interesan los chismes, pero ¿sabés todo lo del barrio? Sí. Vamos a hablar de la psicología del chisme. Me encanta. Y es más, si vos te quedás todo el programa, después te cuento lo que pasa. Bien, pero es impresionante. Se van a sorprender. Bueno, ¿por qué nuestro cerebro pide el chisme? ¿Por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué de pronto cuando hay un chisme, un rumor, estamos ahí tratando de ver? Y es más, muchas veces lo generamos nosotros. ¿Está bien? Vamos a hablar. Vamos a ver de esto vamos desde a la hablar psicología, de desde la neurociencia, qué dice concretamente por qué nos apasiona tanto esto. Y hoy tengo... ¿Hay pensamiento? Pero Vamos a por pensar. supuesto. ¿Está ¿Cuál bien? es A el ver, ejercicio este de pensamiento pensamiento. lateral? Para eso necesito que pongan la placa, A pero ver. esto que voy a contar en este momento era un desafío en la televisión Hay 3 norteamericana. Por supuesto, hay 3 puertas. 3 puertas. 3 puertas, ¿está Sí. bien? Esto era un desafío ¿Qué real. hacemos con esas puertas? La idea es la siguiente. Hay un conductor que te dice que detrás de una de las 3 puertas hay un auto 0 kilómetros que te podés ganar. Ok. Un auto. Bien. Un auto, ¿está bien? Y vos tenés que elegir cuál es la puerta correcta. Bien. En las otras 2 puertas, ¿saben que hay? 2 cabras. Ok. ¿Está Ok. bien? En una hay un auto 0 kilómetros y después en el resto hay 2 cabras. ¿Qué te dice? Bueno, vos elegís la puerta que quieras y si la pegaste, llevas el auto. Muy bien. Hagamos de cuenta que Delphi elige la puerta número 1. La 1. Sí. No, Está bien, no hubiese pero- elegido la uno. Pero No. antes de abrirla, el conductor dice, mira, Delphi, antes que la abras, escúchame, él sabe dónde está el auto. Sí, sí. Entonces, hagamos de cuenta que agarra la puerta 3, la abre y ves que hay una cabra. Entonces le pregunta a Delphi, vos elegiste la 1, todavía no la abriste. Yo te mostré que en la 3 hay una cabra. ¿Qué haces? ¿Te quedás con la 1 y abrís la puerta o cambiás a la 2 y abrís la puerta? Le da la opción de abrir la que ella eligió o cambiarse a la 2. La gran pregunta es qué harían ustedes. Muy bien. ¿Qué haces, Delphi? Me quedo en la 1 porque si no, a él no le conviene que yo me gane el auto. Entonces, ¿para qué me hubiese dejado en la 1 que sabe que la abro y pierdo? ¿Para qué me va a hacer todo el show de la 2? De cambiarla a la 2. Es pensamiento lateral. No, Es cierto. en lugar de No, aplicar no sé, la no, matemática,
aplica cuál es la persuasión, ¿viste? Como ella no Muy quiere bien. engañar. La Latman, sospecha. ¿qué hubiese hecho usted? Yo paso a la 2. Cambia. Pasas ¿Por a qué la- cambia Latman? No sé, porque me parece que en esa visión que te está persuadiendo, quería que te quedes con la 1 y entonces voy en contra del pensamiento de O sea, siguen con el mismo concepto, Por supuesto. no aplican la matemática. No, eso se No, aplica, me quedo. eso Yo me aplica quedo, a yo su me historia quedo. de vida, Todo se ¿no? queda. Porque los engañan todo el tiempo, entonces creen que acá va a ser lo mismo. Pero bueno, Yo me quedo. Me ¿Vos te quedo quedás? por una cuestión de porcentaje. Por porcentaje. Si yo estoy, lo voy a hacer acá en el panel, pero si yo A sé ver. que yo estaba en la 1, yo elegí Sí, la 1. sí. Bueno, yo elegí la 1. Acá me dicen, no sabemos. Lo único que sé es que acá hay cabra. sí. Bueno, yo acá tengo que dividir un 33% para que me dé más o menos 100. Sí. Sí. Pero si yo saco una posibilidad, acá tengo 50 y 50. Sí. Con lo cual me voy a quedar y voy a seguir apostando a la posibilidad de... Bueno, pero es lo mismo. Pero es no, lo mismo. No, porque igual... No es matemática. Sí, sigue siendo lo mismo. Esto es así. Cuando el momento, Ahora viene mi vamos a tratar de explicar. El momento que hiciste la primera elección tenías un 33% Claro, eso de es. acertar. Muy bien. Tenías un tercio de acertar. Una vez que descartaste la primera opción, te quedan 2 alternativas, Claro. con lo cual cuando volvés a definir, tenés un 50%. Claro. Entonces, la lógica ¿Qué estás implica, diciendo? la lógica No, implica no, que tenés que cambiar. Tenés que Pero cambiar. en la Pero- 1 también tenés un 50%. Tenés que cambiar. No, pero vos la primera la elegiste cuando tenías un 33. El cambio. ¿Qué es lo que tendríamos que Contalo, haber hecho? contalo. Vamos, Marca. No, la placa. Quiero la segunda placa porque en realidad hay que cambiar. Hay que Vamos. cambiar. Pero, a ver, escuchen. Pero- No, pero ahí está la solución. A ver. ¿Por qué? En la primera, o sea, yo elijo la primera, es un tercio. ¿Está bien? Sí. Hay un tercio de posibilidades. ¿Está bien? Cuando uno va, a ver si podemos ver la placa, ¿está bien? Hay 2 tercios de posibilidades de que si Sí. yo me cambio. Entonces hay más posibilidades que yo. Hay un 66% más de posibilidades que descubra. Concretamente, No, porque en vos la puerta volvés dos a que la elegir uno. quedarte Ya y está, ahí dio volvés la a elegir aplicación, Marca. Bien. Basta, Ganamos basta discusión. Milton y yo. Había que cambiar. ¿Cómo que Dice está mal? Marca esto. Cambiamos. Nos vamos al informe sobre alergia. Pero está bien. Bueno, muy Está bien, perfecto, muy bien. Marta. Ahora te voy a Perfecto. explicar que está mal. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico a sustancias que normalmente no son dañinas, como el polen, los ácaros del polvo, los alimentos, los insectos y los medicamentos. Estas reacciones pueden variar en gravedad y causar síntomas que van desde leves hasta potencialmente mortales. Entre ellos, picazón y enrojecimiento, hinchazón, dificultad para respirar y náuseas y vómitos. El tratamiento depende de la gravedad de la reacción y puede incluir medicamentos, inmunoterapia o evitar la sustancia alérgica. Ante la aparición de síntomas, es importante buscar ayuda profesional para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado. Y para profundizar sobre alergias tenemos la visita en el piso ADN Buena Salud del doctor Pablo Moreno, que es especialista en alergias e inmunología, presidente de Fundalar. Muchas gracias, Pablo, por tu visita. Un gusto, Milton. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué son las alergias para entenderlo? Bueno, la alergia es una reacción desmedida de lo que tiene que ser normal. Y la alergia se puede manifestar de numerosas maneras y en numerosos órganos. Tus ojos te pueden picar, puede ser alergia, tu nariz puede estornudar, puede producir moco y puede ser alergia, se llama rinitis. Los bronquios, que es la estructura que está dentro del pulmón, se pueden inflamar, se pueden cerrar y producir asma. Y el asma es una de las enfermedades más preocupantes de las enfermedades alérgicas porque el 70 al 90% del origen del asma es las enfermedades alérgicas y las alergias también se pueden manifestar en la piel, pueden producir urticaria o pueden producir dermatitis de contacto, dermatitis atópica o también uno puede tener reacciones alérgicas a distintos alimentos o distintos medicamentos. Es decir, la alergia engloba un sinfín de enfermedades pero muy comunes actualmente. Y hay una proyección que a mitad de este siglo casi va a haber el 50% de la población va a tener un síntoma relacionado con las enfermedades alérgicas. Sabemos que el abanico de síntomas es muy amplio y que afecta a mucha gente. En tu consulta, ¿qué recibís como fuente o alérgeno habitual? Bueno, la más común de las enfermedades alérgicas es lo que se llama rinitis, que es la enfermedad que se produce a nivel de la mucosa de la nariz, donde uno estornuda, tiene secreción, te pica la nariz, uno también va acompañado de que te piquen los ojos. Eso se llama rinitis. Y en la Asociación de Alergia hicimos un estudio donde casi el 25% de la población argentina
tiene rinitis alérgica. 25%. Pero hay un gran porcentaje que todavía no tiene diagnóstico. Entonces, si uno no tiene un diagnóstico, mal puede tener un buen tratamiento. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Primero tiene que consultar con un alergólogo, que es lo fundamental, pero el médico clínico va a ser el primero que va a sospechar que un paciente tiene una enfermedad alérgica como es la rinitis, o como es el asma, o como es la dermatitis atópica. Y es ahí quien va a dirigir al paciente a una consulta con un especialista. Una vez que el paciente nos viene a ver a nosotros, los especialistas en alergia, lo principal, como coincidirán acá mis colegas, es hacer una historia clínica, porque cuando uno hace una historia clínica, ya sabe cuál es el origen probablemente de esa enfermedad y cuál va a ser el tratamiento. Y después nos podemos ayudar de lo que se llaman métodos complementarios. Son complementarios, van a afirmar el pensamiento que nosotros tenemos. Y se pueden hacer test de alergia, análisis de sangre, análisis de laboratorio, tomografía, que van a complementar ese diagnóstico que nosotros tenemos. Invito al panel a sumarse a la entrevista. Le doy lugar al doctor Gabriel Lapman con su pregunta. Doctor Moreno, es muy interesante el tema de alergia. En el consultorio veo mucha gente que se autodiagnostica. Hoy con los medicamentos de venta libre, especialmente los antihistamínicos, y se automedica. Me gustaría primero que pueda hacer una reflexión sobre ese tema, porque realmente ocultan algunos síntomas. Y después, hay algo que me llama mucha atención. Muchos pacientes vienen, es un tema separado, con alergia a la penicilina. ¿Esto es tan frecuente como se cree? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, como todos los que tratamos, que tenemos esta carrera que es ser médico, sabemos que un paciente que elige de per se su medicación está corriendo algunos riesgos, porque todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Hay medicamentos que se llaman medicamentos de venta libre, pero eso no significa de que no puedan producir ningún daño, solo que el daño que pueden producir es a una dosis muy alta. Un llamado de atención a un paciente que consume muchos medicamentos, por ejemplo, antialérgicos, antihistamínicos, broncodilatadores, que es el PAF que se usa para el broncoespasmo, es un llamado de atención importante. Entonces, si uno lo consume con regularidad, en forma diaria, y está dependiendo de estos medicamentos, es donde uno debe hacer la consulta. Vos al inicio del programa dijiste algo muy interesante que muchas veces se nos pasa de lado a la mayoría de los médicos, que es la relación que existe entre la salud intestinal y las enfermedades alérgicas, que es la microbiota. Claro. La microbiota intestinal tiene una red muy importante que se llama intestino-pulmón, intestino-nariz, intestino-piel, y por eso es una forma muy importante de cuidarla a la microbiota, evitar las enfermedades alérgicas. Hoy sabemos, no son conocimientos muy viejos, son relativamente nuevos, de que esta microbiota tiene una estrecha relación con las enfermedades alérgicas. Y otra de las formas de cuidar esta microbiota es evitar el uso de algo que uno consume en forma indiscriminada, como son los antibióticos. Mirá Vos sabés que acá en la Argentina hay una ley que existe de prescripción bajo receta, pero muchas veces no se cumple, y un paciente, como les debe pasar a ustedes, va al consultorio, tiene un resfrío, tiene moco, y uno le explica de que es probablemente el 90% de los casos es una enfermedad viral, es una virosis, es una gripe, y ningún antibiótico va a funcionar, y ese antibiótico, si bien tiene un gran efecto sobre un proceso bacteriano, sobre una virosis no tiene ninguno, pero sí va a traer implicancias a nivel de la microbiota, que es proteger la salud intestinal. Y esa salud intestinal, por más de que parezca muy loco o alejado, tiene relación con las enfermedades alérgicas, a nivel del pulmón, a nivel de la nariz y sobre todo a nivel de la piel. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Hoy en día es muy frecuente encontrarse con diferentes intolerancias alimentarias. Déjame que les responda la última pregunta que me hizo el doc. Me preguntabas con respecto a la penicilina. Hay un mito muy grande, porque la mayoría de los pacientes que llegan al consultorio dicen soy alérgico a la penicilina. La penicilina es un gran medicamento que desde la descubrió Alexander Fleming allá por 1940, ha salvado miles y millones de vidas. Y la realidad es que la prevalencia en términos médicos, significa la cantidad de pacientes que presentan esta enfermedad, es muy baja. No hay que diagnosticar o evitar la toma de penicilina, pero sí hay que evitar la toma de antibióticos innecesarios. Voy con lo que te estaba comentando sobre las intolerancias alimentarias, que hoy en día cada vez vemos más, es más frecuente. ¿Qué diferencias tienen
con los procesos alérgicos? Son dos cosas totalmente distintas. Uno es una intolerancia y otro es una alergia, porque son distintos mecanismos inmunológicos. En los mecanismos de intolerancia faltan algunas enzimas que ayudan a los procesos digestivos. Lo más común es la leche, que uno toma leche, los humanos estamos pensados por una leche materna, no una leche de vaca. Nos faltan algunas enzimas y uno no digiere las azúcares de la leche, como es la lactosa, etc. Y eso es una intolerancia. Por otro lado están los mecanismos alérgicos, donde estos mecanismos inmunológicos ha habido un proceso de sensibilización. Uno ha tomado contacto, como pasa con los medicamentos, como pasa con los alimentos. Esos mecanismos han hecho de que todas las células que uno tiene en el cuerpo se sensibilicen. Ese es el mecanismo fundamental de la alergia. Y eso es la alergia. ¿Existe la alergia alimentaria? Sí, existe la alergia alimentaria. Es más prevalente en niños, casi el 7%, y es mucho más baja de lo que uno se cree, porque la verdadera alergia es 7% y en los adultos en un 3%. Doctor Moreno, para cerrar la nota me gustaría un mensaje final suyo a quien nos está mirando del otro lado y se pudo haber sentido identificado con esto que nos comentaba. Cuando uno tiene una enfermedad alérgica, lo primero que tiene que pensar es que no le va a afectar la calidad de vida, tanto tenga rinitis, asma, dermatitis atópica, urticaria. Lo primero es tener un buen diagnóstico, y con un buen diagnóstico puede tener un muy buen tratamiento. Hoy los tratamientos que hacemos los alergólogos, que se llama inmunoterapia, son los que van a modificar el curso de la enfermedad alérgica. Muchas gracias, doctor Pablo Moreno, especialista en alergias e inmunología, presidente de Fundaler. Y ahora nos tenemos que meter con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La mandás a ese número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales, en video, escrita, de las formas que quieras. Te queremos ver, te queremos leer, a ver si aparece. A ver, acá estamos. Sufro problemas emocionales, tengo depresión porque perdí un hijo. ¿Qué puedo hacer para sobreponerme? Bueno. A ver, responde nuestro licenciado Ahí Marcelo también. Rabinovich, marca registrada. Voy a pedir también a Mariana que me ayude. En primer lugar, es una situación trágica. O sea, eso no lo podemos negar. Y es lógico que uno, cuando pierde a una persona tan cercana, tenga un momento, digamos, justamente de depresión, que tiene que ver mucho con el tema del duelo, ¿no? Con el tema de poder elaborar la pérdida. Insisto, cuando hablamos de un hijo es como que va en contra de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Claro. Uno siempre supone que es uno el que se va antes que un hijo, así que imagínense cuando de pronto ocurre esto. Lo primero, sí o sí, es pedir ayuda. O sea, sí o sí con un profesional, pero porque se ponen, igual hay que ver también cuál es la causa por la cual ocurrió lo que ocurrió, pero es muy difícil, digamos, poder superar esto. No es imposible, todo lo contrario, pero es muy importante tener algún acompañamiento como para que uno pueda elaborar una situación que es bastante difícil. Donde hay un periodo en el cual uno obviamente va a pasar por esto y hay que también aceptarlo. Hay gente que dice, bueno, listo, ya está, seguimos para adelante. No, nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que uno no puede poner en palabras, después lo pone en el cuerpo. Entonces es importante tener ese espacio para poder hablar y qué bueno que por lo menos esta persona pueda pedir ayuda. Sí o sí, generar ambiente de contención y la consulta con el profesional. Cuidar también un poco lo que hablábamos antes, cuidar también a la persona que está en esa situación de depresión, de no minimizar esta situación, no naturalizar, bueno, es lógico que estés así. No, cuidar, acompañar, aprender a cuidar, aprender a tener recursos y herramientas, porque no es fácil tampoco para el resto, para el entorno, además de sufrir la pérdida física de un ser querido, la pérdida emocional de la persona que acompaña también es compleja. Totalmente, pero sí o sí, consulta con un profesional, porque es muy difícil, digamos, lo que está. Y repito, y el tema de las circunstancias, sí. ¿Está bien? Hay que ver también qué es lo que ocurrió. Seguimos recibiendo tus consultas que las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Muy bien, vamos a ver. Y esta pregunta dice, ¿qué suplemento puedo tomar para aumentar la masa muscular? Hago gimnasia en casa, tengo 60 años. 60 años tiene, no dice si es hombre o mujer, pero bueno, busca aumentar la masa muscular. ¿Hay diferencia en eso? Me interesa. No, en realidad no hay diferencia entre hombre y mujer siempre y cuando el objetivo que tenga cada uno. Generalmente suele pasar por ahí que el hombre le gusta aumentar más la masa muscular o tiene objetivos más de hipertrofia, y igual estoy generalizando, y quizás la mujer más de tonificar. La diferencia de una y otra es, uno es marcar el músculo a través del descenso de grasa y otro es quizás aumentar la masa muscular. Igualmente todos tenemos que aumentar o cuidar la masa muscular, seamos hombres, seamos mujer, entonces eso es sobre importante. todo a esta edad que marca, ¿no? A partir de los 40 años tenemos que tener muy en cuenta que perdemos masa muscular y esto lo hemos visto, el aumento de la sarcopenia que hay hoy en día en nuestro país y en el mundo. Por eso, a la edad que consulta está muy bueno
porque necesitamos cuidar nuestra masa muscular. Sí, exacto, eso, o sea, por una cuestión de salud es importante para todos. Entonces, primero tener en cuenta el tipo, antes de ir a los suplementos, digamos, siempre esto es una mesa con varias patas, el tipo de actividad que esté haciendo, por más que sea en la casa, que está buenísimo, obviamente ir mejorando, poder sumar pesitas, poder sumar con botellas de agua más peso y más fuerza, porque es clave para el aumento de masa muscular. En segundo lugar, las ingestas de todo el día. O sea, para aumentar la masa muscular tenemos que asegurarnos de 4 a 6 ingestas diarias por día con una buena cantidad de proteína y de hidratos de carbono para poder generar esa masa muscular. Y en cuanto a suplementos, obviamente si no llegas con tu requerimiento proteico puede ser un suplemento de proteína en polvo, de origen vegetal o de origen animal, depende de la tolerancia de cada uno. Generalmente recomiendo más de origen vegetal porque se tolera mejor. La creatina en casos que sea un entrenamiento mucho más de fuerza. Yo quizás a ella si entrena en la casa le recomendaría más quizás la proteína y por ejemplo un buen magnesio para la recuperación muscular y después en una instancia mayor si una creatina cuando recién estés elevando o aumentando la frecuencia o cargas de entrenamiento. Muy bien, y nos tenemos que meter en el noticiero médico. Nuevos trabajos sobre la vitamina K2 y la progresión de la enfermedad cardiovascular. Un estudio clínico aleatorio, doble, ciego y controlado con placebo fue realizado en pacientes con enfermedad coronaria y sus hallazgos demostraron que un periodo de 2 años de suplementación K2 puede ralentizar la progresión de la calcificación de las arterias coronarias en pacientes con enfermedad coronaria leve a moderada, independientemente del estado de la presión arterial. Estos primeros resultados del estudio VITAC-CAC fueron presentados en la 34ª Reunión Europea sobre Hipertensión y Protección Cardiovascular celebrada en Milán. Nos escuchaste hablar hace tiempo de esta vitamina K2, que es fundamental para tus huesos y para proteger tu corazón. Nuevo trabajo con resultados parciales en el evento de hipertensión de los más importantes, que es el evento de hipertensión, el Congreso Europeo de Hipertensión Arterial, donde muestra esta protección cardiovascular, un estudio a 2 años que está en la mitad de camino, porque es un estudio a 4 años, y cómo muestra que disminuye ese riesgo porque evita que el calcio se pegue en las paredes arteriales. Es muy interesante cómo ya hace tiempo nosotros en el programa venimos hablando de estos resultados que son más que evidentes. Ya los estudios daneses nos mostraban la baja incidencia o la disminución de la incidencia cuando sumamos la menaquinona 7, que es el nutriente de la K2-CaDOS. ¿Por qué digo CaDOS? Porque cuando la gente quiere empezar a suplementarse no encuentra la patente original. Entonces, la patente original aquí en Argentina hay una sola que es K2-CaDOS. Así se consigue, en vez de la K, lo que tienen que ver es la CaDOS, que es la que genera el efecto preventivo que está contando este estudio clínico. Porque esta menaquinona 7 lo que es la vitamina K2 de origen natural. Exactamente. Esa es con la cual se están haciendo los trabajos científicos que nos muestran resultados positivos, no con vitaminas K2 sintéticas, la puedes encontrar con menaquinona 4 o con cualquier otro nombre, no tienen los mismos resultados de acuerdo a estos trabajos. ¿Qué nos marca cuando aportamos esta vitamina K2 original, así con CaDOS, que protege, por un lado, que el calcio no se pegue en las paredes arteriales, actuando como un escudo, y lo lleva el calcio al hueso para que ahí pueda cumplir su función? Es muy interesante los trabajos clínicos que cuando se aporta... A ver, ¿de dónde viene la K2? Para que la K2 natural. Viene de los okinawenses, del natto fermentado. Tienen mucha menos incidencia de infartos y de fracturas, por eso son los centenarios de las zonas azules. Ese mismo suplemento que toman ellos a través del natto fermentado, que lo comen, nosotros no lo tenemos. Y realmente el aporte nutricional de vitamina K2 es muy bajo en general en la población. Un estudio indio del 2020 revela que la población en general tiene déficit. Entonces, al tener déficit, lo que hacemos los médicos, especialmente cardiólogos, nefrólogos, los que nos especializamos en la patología vascular, es aportarla a través de la suplementación. Y esa suplementación, estamos hablando de 45 microgramos cada comprimido. Ya los estudios muestran que 45 anda muy bien, así que si tomas un comprimido todos los días de K2-CaDOS, vas a tener este efecto beneficiario que no tenías si tomabas, no sé, el natto, porque realmente hay que ver si lo absorbes. Por otro lado, como hablaste muy bien, Milton, del tema de la osteopenia y osteoporosis,
hay un beneficio dual, doble, sobre las arterias, impide el depósito de calcio, y vos si tenés osteopenia, osteoporosis, también puedes sumar la menaquinona 7 a K2. En ese caso hay una recomendación, generalmente viene más de endocrinología, que es la K2 Duo, que viene la K2 con la D3. ¿Pero por qué viene la D3? Porque mucha gente ya viene tomando D3 y sabemos que hay déficit en general. Y una muy buena dosis, 3.000 unidades internacionales de vitamina D3. Así que esa, en la línea K2 tenés K2 Duo. Y otra gente que realmente me consulta que está tomando calcio. Eso, mucha gente toma calcio y D3. Bueno, si querés unificarlo en una cápsula, también tenés la K2 Total, dentro de la línea K2 que se consigue en todas las farmacias. Y la K2 Total que tiene calcio, K2, menaquinona y D3. Y ahí, bueno, tenés que hablar con tu endocrinólogo, con tu osteólogo para sumarlo. Entonces, realmente, hoy tenemos el aporte de un suplemento validado por la ciencia. Cada vez van a venir más estudios cardiovasculares. Y de hecho, hay estudios que ya se están viendo sobre principios de Alzheimer. Hay muchas investigaciones sobre tumores. ¿Por qué? Porque al aumentar... Que va más allá de lo que es la protección cardiovascular y de la claro, protección porque al ósea. aumentar el flujo de sangre, porque tiene menos calcio, eso mejora muchísimo. Así que realmente es muy interesante las nuevas investigaciones que vamos a ir actualizando en este programa. Y cuando hablamos de suplementos, y hablamos en este caso de la menaquinona 7 original, que se encuentra en lo que es K2, CADOS, lo encontrás en las farmacias del país. Siempre que mencionamos un suplemento, estamos hablando de suplementos que están en las farmacias, no en otro lado. Vamos ya a un breve corte y volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que las vas mandando al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Ahora vamos a entrar en un tema que quizás te está pasando. ¿Acabas de tener un bebé? Fue el puerperio. ¿Cuál es la mirada desde la sexualidad y el puerperio? La respuesta la tiene nuestra licenciada Mariana Kerz. Y así es, Milton, el puerperio es una etapa compleja. Así como el embarazo es una etapa de muchos cambios, de transformación, el puerperio no se queda atrás, no solamente a nivel hormonal, que es una verdadera revolución, hacer que el cuerpo se acomode, baje, se reordene, sino que además a nivel emocional hay muchas cuestiones que también van a ir acompañadas por ese cambio y esa transición hormonal. ¿Qué es el puerperio? Es el año que pasa entre el nacimiento de tu bebé hasta que tu bebé efectivamente cumple un año. Todo ese tiempo se considera puerperio. Luego de ese año viene el desporperio, que es otro proceso del que podemos hablar en otro momento, pero ahora te voy a pedir la primera placa para empezar a hablar de autoestima, porque algo que tiene el puerperio es no saber en dónde quedé yo, dónde estoy, porque el cuerpo cambia, pero cambia también la mirada propia. Y reaprenderse, reentenderse en este nuevo cuerpo puede doler, puede doler. Aparecen otras exigencias también, exigencias externas, internas, tenés que disfrutarlo, cómo no vas a querer a tu bebé, tenés que estar divina, además no te olvides de ser mujer, tenés que poder con todo, todas estas exigencias que son durísimas. Ustedes piensen que hoy en nuestro país la ley habla de 3 meses de licencia y luego tenés que salir a trabajar, ¿no? En cualquier situación, digo, es complejo también poder recuperar nuestro cuerpo, nuestra autoestima en este sistema que inmediatamente nos lleva a trabajar. Y por último, en esta última plaquita decíamos recuperar también la autoestima, que esto es un proceso, no es inmediato, no es que mañana vas a tener la autoestima por las nubes, y si es así te felicito y va a estar perfecto, y si no es así también va a estar perfecto, porque somos mujeres, porque somos complejas y porque el puerperio lo complejiza todo mucho más. Vamos a ir a la siguiente placa, porfa. Vamos a ver, esto de el autocuidado, ¿no? Esto de dormir, comer y pedir ayuda. Los chicos siempre hablan mucho de esto de el cambio de hábitos. En esta etapa de la vida es fundamental, fundamental cuidarnos como nunca en ningún otro momento de la vida, porque no todo lo que vos necesitas va a pasar por el bebé, no es que todo va a ser en función de tu hijo, sino que tiene que ver también con esto de, bueno, empezar a responder también a nuestro propio cuerpo, pero también a nuestros propios tiempos, ¿sí? Tercera placa, y con esta vamos a ver
dónde estamos ubicadas con esto del autocuidado y hablamos de la mirada propia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora me cuesta reconocerme en este nuevo rol, en este cuerpo, aparece la culpa, el desconcierto, a veces siento deseo sexual, a veces no, siento cansancio, enojo, ambivalencia, hay muchas emociones, es un tsunami y reconfigurar esta identidad no va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Ser madre no borra a la mujer, la transforma y este es un proceso en el que también tenemos que abrazar este proceso de transformación. Sé que es difícil, sé que para vos que lo estás pasando y lo estás viviendo, es muy fácil para mí estar acá sentada diciéndote, bueno, vos tenés que abrazarte y quererte en este proceso. No es nada fácil, lo hemos vivido, somos mujeres, mamás, y las que hemos pasado por el puerperio sabemos lo complejo que es la llegada de un nuevo integrante que además viene a desordenar amorosamente la dinámica familiar. Vamos a la última placa también. Y con esto ya vamos a cerrar este tema, que es un tema muy, muy interesante que da para mucho más. Hablamos de la pareja en el puerperio, el tema que más me gusta. El amor también cambia, la pareja puede quedar en pausa o resentida si no hay registro mutuo. Muchas veces quien solo da la teta o solo se ocupa o solo es la mamá y el papá o la pareja en ese caso no acompaña o porque no tiene lugar para acompañar o porque no puede o porque no quiere o porque no está. Pero ahí importante también como, bueno, ¿dónde está la pareja en este rol? Y el deseo va a bajar, chicas, va a bajar, pero eso no implica que sea desamor, no es no te amo, es un momento donde no hay juicio de valor posible, es un momento donde las hormonas nos ganan y tenemos que responder a esta cuestión. Y por último, sostener ese vínculo requiere presencia emocional. Y les voy a decir algo, no requiere perfección y esto se lo tatúan amorosamente, ahí lo graban a fuego en la heladera y se lo ponen ahí. No es perfección, la maternidad es así, es irreal, es imperfecta y nos va a pasar esto todo el tiempo. Yo creo que el puerperio viene un poco a anticiparnos cómo va a ser después el resto de la crianza. ¿Qué es eso? Un tsunami. Así que disfrutémoslo lo más que podamos y si no podemos, pidamos ayuda, que para eso somos mujeres y podemos hacer red. Vamos a pasar a los Muchas chicos, a ver qué gracias, tenemos. Marian. Y acá estamos con un globo en la mano porque vamos a hablar de señales que nos da el intestino y que a veces pasamos por alto. Pero señales que nos da y qué es lo que podemos hacer. ¿Qué tiene que ver el globo, doctor Lappmann? ¿Qué hago con esto acá? ¿Te hinchás como un globo? Pregunto. Bueno, ahí empieza por eso. todo. Si te hinchás, tenés distensión, el globo. Claro. ¿Cuánta gente me dice, doctor, me hincho como un globo? ¿Cómo? No sé, una torta, me hincho como un globo. Como helado, me hincho como un globo. Pero esto es muy frecuente. Bueno, Entonces vamos está con el las globo, 5. lo tiro, Está, va, Ahí el globo. estamos, sí. Después jugamos un poco con el globo. Pero vamos con 5 señales que tu intestino está pidiendo ayuda. Por favor, cuídame. 1. Distensión frecuente, gases, molestias digestivas. Muy frecuente, ¿eh? Esto creo que es el top 1 del top 5 de consultas, ¿no? No dejarlo pasar. O sea, No. presta atención. Si esto te es una vez, no pasa nada. Pero si esto es a repetición y te genera realmente un malestar en tu vida, en tu día a día, es para tomar en cuenta que esta es una de las señales que nos está dando que algo está pasando. Y ver también, ¿no? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es lo que te genera? Detectar un poquito qué es lo que te está generando ese hinchazón, gases. Pues puede haber una enfermedad de base que tenemos que buscar, ¿no? Que ya vamos a hablar en otros programas, pero las intolerancias son muy frecuentes. Número 2. Cambio en las deposiciones. ¿Qué pasa? Mucha gente intercala entre estreñimiento y diarrea. Muy frecuente esto. 3 días de diarrea, luego 3 días de estreñimiento y cambio también en el timing de las deposiciones. La gente no es regular. Todo eso es importante, es una red flag para ir a consultar. Puede ser desde un colon irritable a buscar otro tipo de patología, pero de ahí tu intestino te está diciendo, por favor, esto tiene que ser regular. Normalmente las deposiciones deberían ser formes, no diarreicas, regularmente. Estos son signos que tenés que tener en cuenta y que pueden motivar la consulta. Sabemos hoy en día que la gran mayoría de los cuadros están relacionados a algo funcional y no orgánico, pero primero tenemos que tener en cuenta estas señales para hacer la consulta y descartarlo. Vamos con la número 3, alergias o intolerancias a ciertos alimentos, síntomas que se te dan, por ejemplo, hablamos en algún momento de la histamina, ¿sí? De los alimentos ricos en histamina, que te falta una enzima llamada DAO, hablamos de la lactosa, hablamos también de intolerancias a diferentes alimentos, hay alergias, es muy importante detectarlo. Y estas intolerancias se te pueden dar, o malestar asociado a algún alimento por esa deficiencia de enzimas se te puede dar con
cualquier grupo alimenticio. Se te puede dar Exactamente. con alimentos ricos en proteínas, se te puede dar con alimentos ricos en hidratos de carbono. Sin dudas. Se te puede dar con las grasas, las frituras. Vas a comer esa empanada que está tan rica, pero es frita, y sabés que te cae mal. Totalmente. ¿Por qué te cae mal? Porque te faltan las enzimas que te ayudan a digerir las grasas. Bueno, en ese caso hay dos cosas. Una, descartar SIBO, que ya habló Delphi muchas veces. Y otra, podemos aportar DigeCaps, que son enzimas digestivas que mejoran muchísimo esto. Siempre he descartado toda enfermedad orgánica. DigeCaps son 11 enzimas digestivas que lo que hace es actuar en el intestino. Acá, mira, ahí justo tenemos, ¿se ve? Tenemos el intestino, perfecto. Sirve las DigeCaps. Acá tenemos el intestino grueso, pero también es importante saber que en el intestino delgado ahí tenemos la gran cantidad de caída de enzimas digestivas y nosotros las aportamos con DigeCaps porque, ¿qué pasa? Después de los 45, 50 años, todos nuestros hábitos, el estrés, termina generando la caída de esas enzimas. Y es importante que esas enzimas lleguen al intestino delgado. Es ese chinchulín de 7 Sí, metros sí, que sí, tenemos no. por encima de este Exactamente. intestino grueso. Y ahí donde necesitamos que estén las enzimas funcionando bien para poder digerir los distintos alimentos. Y estas enzimas, estas DigeCaps, que es una forma exógena de aportar y que se van a sumar a tus propias enzimas, porque nuestro organismo genera las enzimas digestivas. Lamentablemente, después de los 40 años, habitualmente en forma deficiente. Entonces necesitamos aportarlas con DigeCaps. Y ahí llega a intestino porque están protegidas dentro de una cápsula gastroresistente. Y de esa manera, si tenés alguna intolerancia a alguno de los alimentos, vas a ver cómo va a mejorar y puede ser incluso hasta una prueba funcional para Totalmente. detectar que estamos hablando de una intolerancia. Sí, claramente vamos con la número 4, que también se asocia con las DigeCaps, que es cansancio y niebla mental. ¿Por qué? Pero esto es simple. Si no tenés las enzimas digestivas que te están ayudando a absorber los alimentos, vas a tener menos concentración, vas a tener menos nutrientes en tu cuerpo. Por lo tanto, el cansancio y la niebla mental es una consecuencia de que diariamente absorbes menos. Y esto es muy importante. Además, si ya tenías diarrea, constipación, tenías hinchazón y gas, o sea, todo se va sumando. Y claramente eso genera, por favor, ayúdame, el intestino te está pidiendo a gritos que lo puedas ayudar. Y por último, el número 5, me parece interesante, que son los extraintestinales síntomas. Por ejemplo, problemas en la piel, piel seca, descamación, migrañas. Esto lo vimos con el déficit de la DAO. Otra enzima. Otra enzima, la daosima también, y los dolores articulares. Entonces, todo esto, estas 5 señales que estuvimos hablando son muy importantes. Y ahora, como ya habló el doctor especialista en alergia, vamos a hablar un poquito de cómo poder mejorarlo y hablar de la microbiota intestinal, ¿no, Milton? La microbiota que es relativamente un concepto nuevo, este vínculo que tiene con... O sea, porque Es surge, increíble, en cada especialidad vos que fijate, vamos, microbiota. Viene un alergólogo y relaciona con la microbiota. Exacto. Lo hemos visto con el neurólogo, lo hemos visto con el dermatólogo. Siempre está vinculado esta microbiota, esta población de microorganismos con los distintos órganos. Es como que pasa a ser un eje central que tenemos que tenerlo cuidado y bien, porque ahí tenemos millones de microorganismos. El problema sucede cuando aparece algún desequilibrio, una disbiosis, y ahí empiezan las alteraciones. Exactamente. Entonces, si mejoramos nuestra alimentación, hacemos la consulta médica, hacemos alimentación más real, buscamos y señalamos cuáles son las alergias y mejoramos eso, quizás suplementamos la DAO porque ahí está el problema. Ahora lo que tendríamos que dar es un prebiótico y un probiótico. Prebiótico, verdura, fruta, todo eso. Y el probiótico, podemos hablar de Floragut. ¿Y por qué quiero hablar de Floragut? Porque el Floragut es un probiótico de alta estabilidad que, digamos, tiene mucha evidencia científica, que se llama Bacillus coagulans, que se toma 15 mililitros todos los días, viene en un frasco y lo que se hace es se reconstituye como si fuese un jarabe, tiene un gusto frutal y cada frasco tiene para 10 dosis. ¿Qué hace Floragut? 3 cosas fundamentales. 1, mejora la absorción de las proteínas. De hecho, el 90% de la serotonina se produce en nuestro intestino, entonces mejora mucho el humor. Número 2, mejora nuestra inmunidad. Si estás cursando algún resfrío o estás teniendo problemas con tu inmunidad, porque tenés seguramente el intestino con todo lo que dijimos pidiendo a gritos, el probiótico, el Floragut,
mejora muchísimo en muchísimos trabajos científicos, 70% de inmunidad está en el intestino. Y número 3, que es fundamental, mejora el colon irritable, lo que es esto de diarrea, constipación, gases. Tengo pacientes tomando Floraut hace bastante tiempo y realmente no lo dejan. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios a nivel del tránsito intestinal. Recomponen la flora, mejoran a través de la alimentación, detectan obviamente las alergias y ahí el intestino empieza a estar mucho mejor. Y es importante que el aporte del probiótico va incluso más allá del uso cuando requerimos probiótico después de un antibiótico. Sí, Acá estamos hablando del uso del probiótico diario. en forma diaria. Pero bueno, ya sabés señales que tenés que tener en cuenta para cuidar tu intestino cuando nos está pidiendo ayuda. Delphi, llega el momento del combate de ADN Buena Salud. A ver. Está preparado el ring en el centro del estudio. Están los alimentos. Está buenísimo esto. Y llega el combate de ADN Buena Salud. ¿Cuáles son los alimentos que se van a enfrentar en el día de hoy? Este es un combate de alimentos y termina siendo un combate entre Milton y yo. En algún momento se da, pero vamos a intentar ponernos de acuerdo. A ver. Bueno, traje alimentos que generan cierta dicotomía, porque son muchos de los alimentos que veo en consultorio o cuando me preguntan que se creen más saludables y que quizás en realidad la mirada debería ir por otro lado. Así que está bueno para ponerlos acá en jaque. ¿Qué alimentos? ¿Cuál es el primer combate? Vamos a empezar por queso untable light Ok. y quesos duros, ¿sí? O sea, como por ejemplo pategra por salud, Sardo, queso, ¿no? sí, sardo, gouda, por ejemplo, ese tipo de quesos. Rellenito. Bueno, ¿qué ¿Qué dice? elegimos? Los voy a poner acá. Entran al centro del ring. Van al centro. Ahí, acá están los luchadores, mostrémoslo. Ay, no sé. Este va con el Este es el perdedor. perdedor y Y está este es el el ganador. capitán ADN Buena Salud para elegir el alimento que la Nutri va a recomendar en este caso entre queso duro y queso untable. Mariana. Porque aparte me encantan los quesos, entonces no untable quiero. light? Perdón, Sí, dijo Sí. light. Ah. Sí. Light, o sea, descremado. Bueno, ¿Dónde vamos? me adelanto. No sé, dale, mejor Ganan vos. los quesos duros. Y esta es una de las... Claro, mira, Gaby se lo voy a poner atrás por ahí. Sí, para que no lo tape, dale. Bien, ¿por qué es esto? En realidad lo que tienen los quesos light, los quesos untables, los quesos descremados es que tienen menos cantidad de calorías, ¿sí? Y a veces grasas porque cuando uno es descremado es que saca grasa. Pero más o menos en realidad lo que se reduce es un 10%. No es tan significativo como los beneficios que puede llegar a tener un queso más duro. ¿Por qué? Porque tiene más triptófano, que ya hablamos que nos ayuda al estado de ánimo, a darnos saciedad, mucha más proteína. Y si bien tiene más grasas, son grasas naturales, no lleva tanto proceso industrializado como un queso light untable. Entonces, el queso en realidad light untable puede llegar a ser a veces porque nos da sabor, pero nutricionalmente no ocupa un lugar tan importante como si los quesos con más consistencia. Nosotros digamos. mencionamos en las noticias médicas la vitamina K2, en los quesos duros Sí. está presente. Y después, bueno, si estás dentro de un tratamiento de obesidad y sobrepeso y buscas reducir calorías, Sí, pero en realidad son calorías casi vacías, o sea, usá otro tipo de alimento que podamos Listo. ver en otro con menos... Pero no es un queso. se enoja conmigo, ¿viste? Es que- Le damos la razón, vamos con otro alimento porque con si el no se próximo. enoja. Tengo acá de este lado, Vamos. ¿querés este? A Dale. ver, entran al ring, ¿qué entra? Pasa vos. Después me dicen que digo mucho no, pero les gusta contradecirme. Vamos, ¿Qué yogur, tenemos ¿no? ahí? Yogur. Son dos tipos de yogur. Y acá es muy parecido, así que quizás se los adelanté. Uno es un yogur light, un yogur descremado, y otro es un yogur entero. Ok. Y acá pasa similar a lo que hablábamos recién. Por ejemplo, en los yogures light muchas veces además lo que hacen es para darle, como le sacan grasa, que en parte es lo que le da la textura y la consistencia a los alimentos, sobre todo al yogur, que es un derivado lácteo, viene de la leche, entonces cuando le sacan eso le tienen que agregar otras cosas para mantener la textura y el sabor del alimento. ¿Y qué le agregan? Almidones, gelatinas, conservantes. Entonces termina siendo mucho más procesado y endulzantes a veces artificiales. Entonces cuando yo recomiendo un yogur, ay, no puse el ganador, el natural, siempre recomiendo uno que intentar que no esté ni saborizado ni endulzado. Después, lo que estaría bueno es que vos aprendas a endulzártelo y a saborizarlo. O hacerlo en casa. Agregarle fruta, sí, obvio. Es fácil. Agregarle frutas, agregarle coco rallado, agregarle frutos secos. Le terminás de dar vos el sabor y de última, sí, no sé, le podés poner una proteína con sabor también para terminar de hacerlo.
pero como que eso dependa más de nosotros. Porque si no estamos como muy dependiendo de cómo quisieron realizar. Y si no, leer etiquetas y ver cuántos ingredientes, cuántos agregados tiene y también así elegir. Está bueno, un día tendremos que hacer un leído de etiquetas. Sí, ¿no? eso es Estaría importante. re bueno. Así es. Bueno, vamos con el tercer combate de ADN Buena Salud. Acá ganó la torcha, dejamos ¿Y las el... calorías en función del yogur también tienen mucha diferencia o pasa lo mismo con los quesos? No, por ahí que un yogur entero vos veas que tenga más calorías. ¿Por qué? Porque al tener la grasa, y la grasa es la fuente más calórica que hay, digamos, en los macronutrientes, le vas a ver más. Pero pensá que son todas calorías que tu cuerpo le va a usar para saciar vos. Con un yogur natural, un yogur griego, al concentrarse la proteína y la grasa vas a tener menos hambre, Claro. vas a llegar con más control a la próxima comida, que quizás te comes un yogur y le tenés que agregar un montón de cosas para después llenarte. Vamos con los panes. Y encima, acá ¿panes? el pan... Pan blanco. Blanco. Pan, son los Plan- dos pan blancos, pero la diferencia es un pan lactal Y el contra otro de un pan de panadería. panadería, Ok. una flautita, ¿qué dicen? Y No, así para como mí- está armado, directamente. Porque, Marian, ¿qué dice? Y para Yo mí es le- más saludable así. claro, Sí. como está armado. Sí, ¿no? Bien. Acá está, el capitán quedó acá. ¿no? Arriba. Arriba, Arriba del pan. protegiendo al pan de panadería. Y sí, y esta es otra cosa que a veces también genera como que muchas personas para, digamos, el día a día y sus desayunos compran el pan lactal, el pan que viene envasado, también la famosa tostada. Pero piensen esto, yo un pan de panadería, una flautita, compro y es un pan que dura un día. Al día siguiente, ¿cómo está? Duro. Duro como una piedra. Entonces, quizás, ¿cómo puede ser que hay otro tipo de alimento, por ejemplo, un pan lactal, que dure un mes a temperatura ambiente? O sea, son 29 días más. Para que eso se conserve 29 días más, tiene una cantidad de agregados que quizás para el cuerpo, para la microbiota, para todo el sistema inmune, no es tan saludable porque no sabe el cuerpo digerir o absorber químicos. Entonces, para siempre ir a lo más real posible, a lo que venga, que sabemos de dónde viene, y en ese sentido, digamos, el pan quizás... Y hoy en los el tres pan combates ganó eso. Lo más natural, lo más real, lo menos procesado. Vamos al panel y vamos a la columna de marca. Dale. Dale. Vamos para ahí. Te queremos escucharte. Yo me quedo acá Marcelo comiendo los quesitos. Rabinovich, marca registrada. Bueno, los chismes, ¿son malos? ¿Los Sí. chismes son malos? Sí. No. ¿Cómo no? No, Sí. Ahí, no. Yo también pensaba lo mismo. Sí, son pero es malos. como el colesterol. Ya No, es como es como el colesterol. Está el colesterol bueno y malo. Pero vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Qué es un chisme? Cuando uno habla de un tercero que no está. Ah. ¿Estamos de acuerdo? Esperá. Yo puedo hablar de un tercero que no está y puede ser que comparte información privada, polémica, pero me puse a investigar y aunque parezca mentira, desde la época de las cavernas ya existía este tema, digamos, el chisme y tenía un valor funcional, porque somos personas, obviamente, digamos, sociales, y adivinen para qué servía. Imagínense que estamos los para tres. llevar y traer info. Estamos los tres en la No, caverna. para mí es como emoción, como adrenalina. Bueno, hoy vamos por el tema después de la dopamina, pero empezamos a hacer cuenta, estamos en la caverna y un primer punto es para protegerse. Digo, che, ojo con este tipo que Ay, entró, ¿cómo me sea? parece que no es de la tribu. Entonces, tiene una función que es para proteger. Estoy yendo por el colesterol bueno o el chisme bueno. Ahora, ¿vos Funcional. estás defendiendo los chismes acá? Te va. Esperá, los buenos. No, Estoy hablando... Pero no hay un chisme bueno. ¿Cómo que no? Te No. estoy diciendo Está que ojo diciendo con que- este tipo que entró ¿Y eso que qué no es de bueno? tribu. ¿Qué sabés? ¿Por qué Te estás estoy protegiendo. Está bien. Estoy protegiendo. Y acá me banca Delphi. ¿Está bien? Mira que siempre dice que No, no. voy a hablar de lo bueno y lo malo, como el colesterol bueno o malo. ¿Uno cree que todo el colesterol es malo o no? Los chismes buenos son los funciones que son los que nos sirven para protegernos, los que sirven para cohesión, digamos, grupal, de sentir que somos juntos, de que comparto algo que es para que nosotros estemos bien. De identidad, Y el pertenencia, tercero, decís. la verdad, es para entretenimiento, pero no, para entretenimiento. Ya te fuiste a otro lado. No, y otro era para jerarquizar, porque también servía que, ojo, con este no te metas. ¿Por Es qué? un pre-bullying. Un bullying. sería. No. Ahora vamos a ir al tóxico. Vamos a ir al tóxico que le gusta a ustedes. Yo estoy hablando de lo funcional. Ay, yo también no me metas. Ahí está, yo estoy hablando, es más, el 65% de las charlas que ustedes tienen todos los días es hablando de otras personas. Sí. Sí. No. No, ¿Cómo que no? nada, en Yo no- absoluto. ¿Pero por qué Ah, piensas no. que está hablando mal? Para No, nada, De ninguna manera. Pero no digo importa, que- no existe el hablar bien o mal de otro. No Ustedes tiene- tienen Pero redes es sociales. lógico y es ¿Tienen- normal. Tienen Sí, redes obvio, sociales. por Están constantemente mirando la vida de otros y opinando de otros. O sea, que Pero en eso parte no es es un un chisme. chisme. Sí. No, no es un chisme. Es Y lo es mismo. una Espera, forma de espera. chisme. A ver, yo lo que digo es que Pero hay estás viendo. hay un chisme que es funcional, que es lógico, que todos los días hablamos de un tercero. No tenemos por qué hablar mal del otro. ¿Está bien? No Ok, tengo por qué ok. hablar mal del otro. Pero también hay un tema, para ser honesto, de cierto placer, porque cuando uno habla... Digo, escúchame, es un chisme.
La dopamina estalla porque, viste, me encanta. Y el otro, viste, también está esperando a ver qué onda. ¿Está bien? También, vamos a ser honestos, hay una cosa de vos y yo somos iguales, en cambio, viste, Mariana, otro es un distinto. escuchá, yo jamás haría esto. Y hasta también las frustraciones personales, uno las proyecta en el otro y proyecta en el otro que uno no es. Pero yo sé que a Milton le gusta lo otro. le gusta. No, ¿por qué me pones a mí? No, porque te enojaste y voy a hablar del tóxico. Me enoja el tema porque... Del tóxico. Vamos a hablar del tóxico. A mí me enojan los dos. Está Dale, súper dale. El tóxico. El tóxico es el que, la verdad, Sí. comenta algo sin corroborarlo. Ok. ¿Está Eso, bien? sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí Vamos a ya ver. es cualquier Claro. cosa. Y también lo que hace es mete repetirlo. cizaña. No, Claro. o sea, ahí está. Ese es Lleva y otro. trae. Ahí está. Lleva y trae, porque lo que él quiere es, obviamente, marcar una diferencia. Yo tengo la posta, vamos a ser honestos, las mamis que van después de la escuela, que se sientan, no llegues a faltar esa reunión porque empiezan a hablar con todo. Pero lo que es importante es que eso sí lo tóxico. Pero lo tóxico entonces sería cuando uno planta, o sea, genera cizaña para que se pelee algún grupo, para yo ponerme en lugar por encima del resto. Pero tengo un test. Un test. Un test. Un test. ¿Y qué vamos a detectar? Quiero saber si sos un Uy, no. chusma Chusma tóxico tóxico. funcional. Pero, o sea, sos chumba de base. O sea, somos todos chumbas porque Pero, pará. sos funcional o tóxico. No es que Pero no sos somos chumba. chusmas. Espera, Milton parece que es Heidi en la pradera, el abuelo. Pero siempre Cuando hablamos hay del gente- abuelo. vos empezás con no sabés y así, todos paran la oreja. o sea. Ahí está. Vamos a ver, Bueno, vamos a ver vamos a preguntas. ver. A ver. Uy, a Milton no le cuento más nada. Bueno, a ver, tenés que responder sí o no. Vamos a ver cuánto sumás sí. Es para discriminar si sos Sí. funcional Dale, o vamos. chusma tóxico. Vamos al test, ¿Está bien? dale. La primera pregunta. ¿Alguna vez contaste algo privado de otra persona sin su permiso? No, No. Jamás. ¿Cada sí es un punto? Sí. Bueno. no, dale. Esto queda grabado. Sí, Sí. Queda No, si grabado. es privado, es privado. ¿Sienten placer cuando sos la primera persona en enterarte Ay, de un sí. escándalo? Sí, soy. Sí. Obvio. Milton, tu vida es muy aburrida. Tu vida es muy aburrida. Hago otras cosas. ¿Alguna vez compartiste un rumón sin saber si era cierto? No, lo aclaro por ahí. No está chequeado, pero. Bueno, chequeado, pero te lo cuento. ¿Está bien? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? Y bueno, sí, pero lo No sé, puede ser que sé. alguna O sea, vez ahí pude está. haber contado algo que Quizás algo mediático, empíricamente se me ocurre. creía que ya era. Ah, bueno, eso es distinto. O sea, no tenía Bien. confirmación, pero seguro que era. Y después le pegué. No, quizás algo Va. mediático. Dale. Metiste algo tuyo. Delphi está Cuarto. para panelista en un Sí, programa sí, de chisme. no. En cualquier Ya momento está, nos la sacan acá y Sí, vamos sí, cuarto. total, la están convocando. ¿Te uniste en una conversación para no quedar afuera, aunque no te interesaba el Ay, tema? sí. ¿Sentiste? Sí, o sea que bueno, yo también Claro. están hablando del otro, pero también opino porque. ¿Sí? No sé, a ver, puede ser. Buah. 5. ¿Te arrepentiste después de contar algo que afectó a otra persona? Decís, uy, no, me quiero matar. No. Ah, no se arrepintieron. No. No, porque pregunto. No, ¿Le no se afectó? arrepintieron. Si llegaste a contar No, algo que yo puede afectó ser que a un alguna vez tercero, sí, sí. ¿Sí? Alguna vez sí. Oh, Sí. Que contaste algo y. Sí. ¿Pudiste contar algo sin, Sí, sin sí, saber lo que era conté y- privado? Pero, Marce, y vos no cosas contaste y ninguna afectaste? tuya. ¿Cómo? ¿Las tuyas? Él está de juez. Claro, Él es el juez es y- el árbitro. Hoy tengo cena con el grupo de Rani y los chicos y vamos a ver si es cierto. ¿Hay más preguntas? Sí, la última. Si alguna Seis. vez evitaste contar un chisme porque sabías que le podía causar daño a alguien. Y Sí, sí, Obvio. por supuesto. obvio. Mordiéndole la lengua. Pero Sí, ¿esto no, también gana. es un punto? Bueno, sos funcional. Claro. No sos- se entiende, está el tóxico. El tóxico es el que plantea cizañas, genera. Claro. O sea, esa es No, mala te gente. pregunté. ¿Cómo? Mala gente es esa. Mala gente. Mala Mala gente. gente, Bien, pero bien. pará, Otra cosa. pero todos tenemos un poquito de eso. ¿Está bien? Sí, pero hay gente que vive de ¿Que eso. ustedes no tienen colesterol? ¿Qué tiene que ver, por favor? Porque esto Hablemos es de tan los resultados. importante A ver, como el dame, colesterol. Vamos a ver los la resultados. respuesta. Vamos a ver qué De te acuerdo digo. a estas preguntas, Está bien. que Sí. te respondiste Sí, por no. cada sí un punto. Si tuviste 0-2, ¿qué pasa? Sos una persona que en general observa habitualmente. No necesitas estar hablando de los demás. También sos una persona que se mantiene al margen porque la verdad no es algo que te atrae estar hablando de los demás y estar justamente con este tema del chisme. Mil. Para los 3 o 4, Sos un chusma Yo. funcional. Somos. ¿Está bien? Ahí sos un chusma funcional. Repito, no está mal. Yo entro en trabajo y a veces me dicen, che, escúchame, ojo con este jefe. No está mal que alguien te advierta de que tienes que tener cuidado. Bien, ¿Está bien? está. Y el último, que tuvieron más de 5 o 6. ¿Qué son? no lo invitemos a este programa. No lo invitemos a este programa porque siempre va a ponerle algo para que siempre esa persona quede como que es genial y vos sos un desastre. ¿Eh? Miren que hay gente que vive a través de la vida de otro. Y si te tira abajo, como que la mía está bien. ¿Está bien? Bueno, este es el chusma tóxico. Ese hay que directamente espantarlo, así que tengan no lo cuidado. queremos. Yo tengo, ¿ustedes no tienen gente conocida? Sí, montón. Está en ¿Viste? el 5-6. Se fue, listo.
Se nos Acá, terminó vamos a la terminar hora del acá. programa con el segmento de marca registrada. Ustedes quedan invitados para dejarnos sus preguntas, su consulta al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. Lo pueden hacer escrito o en video, de la forma que quieran, que entran en el sistema, y en próximos programas vamos a tratar de dar respuesta. Pero bueno, se fue. Se Mariana. nos fue este hermoso programa. Nos quedó un poco de contenido afuera, así que el próximo programa nos volvemos a encontrar acá en En la televisión pública, ¿no? Para ser mucho más ADN Buena Salud, y salió así al final.